Pues justamente el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos y qué hacer ha sido una de las tantas polémicas que envuelve al país por estos días, sobre todo después también de que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijera que ya el gobierno nacional tiene todo listo para volver a la aspersión aérea con glifosato y después de que se dieran hallazgos como el que les acabamos de presentar en el departamento del Putumayo con matas de coca de hasta 3 metros de alto. Viviana Manrique Zuluaga es integrante de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, mejor conocida como la JIFE, y nos atiende a esta hora desde Viena. Doctora Manrique, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos los que están escuchando esta entrevista. Doctora Manrique, en medio de este debate, pues siempre es interesante escuchar muchas voces y muchas opiniones que son de expertos y que vienen de un personal calificado y especializado en la materia. ¿Cuál es el diagnóstico que desde la JIFE hacen de esa situación actual que está presentando Colombia en materia de cultivos ilícitos? Bueno, pues realmente el crecimiento de cultivos obedece a muchos factores, pero el principal es por la suspensión de la aspersión y de la fumigación aérea. Si bien la Corte Constitucional ha establecido unos criterios que son globales y estándar para la utilización y la protección del medio ambiente en el uso del glifosato, pues esta suspensión de esta estrategia sin duda es la razón principal para que ese crecimiento inusitado de cultivos no se haya logrado controlar y tengamos un crecimiento exagerado como los casos que ustedes acaban de mostrar. Doctor Manrique, pero entonces la única solución viable, recomendable en estos momentos es la aspersión. Pues es que si nosotros queremos tener un control de los cultivos, no solo una mitigación, sino un control real, se ha demostrado en Colombia que no hay otra estrategia, porque la erradicación manual no hay gente suficiente. Tenemos minas todavía en muchos territorios que sí pueden afectar la salud de los soldados o de las personas que radican. Y mientras se erradica manualmente, el tiempo de crecimiento de la planta pues es inmediato. Entonces prácticamente necesitaríamos un pool de gente muy grande para poder mantener la erradicación y que no se genere otra vez el crecimiento, mientras que el caso de la utilización de la fumigación tiene un alcance mucho mayor en tiempo que puede controlar el crecimiento de la mata y acabar prontamente con los cultivos, pero esto tiene que ser un proceso permanente porque la erradicación manual no es suficiente y pues con la fumigación suspendida tampoco se puede generar el control. Ujú. Doctora Manrique, el mundo viene desde hace años intentando cambiar ese enfoque de política de lucha contra las drogas para que sea menos punitivo y se enfoque más hacia la salud pública. ¿Qué ha pasado con ese intento de mirar esta problemática de una forma distinta, de este flagelo que parecería pues no querer irse de la humanidad? Pues realmente para el caso colombiano creo que se ha avanzado mucho desde el punto de vista de la normatividad. Nosotros tenemos desde el año 2009, si no estoy mal, el acto legislativo 2 del 2009, que permitió una visión de salud pública para el tema de las drogas. El problema está en el diseño de la política. Los gobiernos los últimos años han sido muy perezosos, los últimos 10 años en Colombia, para realizar una política pública realmente contundente en materia de prevención, en materia de consumo, y esto ha sido una situación muy similar en todo el mundo. Realmente o nos dedicamos a controlar los cultivos o nos dedicamos al consumo, pero no se ha podido diseñar unas políticas realmente que controlen de manera integral el problema de las drogas que tiene todos esos estándares, desde el cultivo hasta el consumo, la comercialización y la producción, y eso requiere de una política pública muy completa en diferentes niveles de trabajo. Desde la Junta de Fiscalización de Estupefacientes, cuando se habla del glifosato y cuando se habla de lo que ha pasado en otros países cuando se usa este glifosato, ¿cuáles son las experiencias? ¿Cuáles son las experiencias en otros países? Porque acá se habla, por supuesto, de que es una manera rápida, eficaz de acabar con los cultivos de coca, pero por supuesto también se ha hablado de afectaciones a la salud, de afectaciones a la población que está viviendo precisamente en estas zonas. ¿Cuál es el ejemplo Bueno, en otros países? realmente las interpretaciones han estado divididas porque ha habido intervenciones desde el punto de vista médico de asociaciones médicas que han planteado un posible riesgo o un presunto riesgo con efectos cancerígenos en la salud humana. Sin embargo, en este momento en el mundo no ha habido un estudio contundente que demuestre la relación causal entre el glifosato
y enfermedades como el cáncer u otros efectos que se han presentado. Han habido casos, sí, pero no ha habido todavía un estudio contundente que así lo determine. ¿Qué ha planteado, por ejemplo, la Unión Europea? Utilizar el glifosato con algunos criterios de protección. Si se requiere, por ejemplo, la disminución de la concentración y de la densidad del glifosato, que se siga usando, pero en concentraciones inferiores, que ese fue uno de los temas, por ejemplo, que planteó la Corte Constitucional y que entiendo el Ministerio de Defensa ha avanzado en eso. Otra opción es, por ejemplo, la utilización de químicos como el glicosimato de amonio, que también se ha utilizado en matas de coca y que ha sido útil en estos casos. Y otras tendencias pues, que están muy relacionadas con la posibilidad de utilizar el glifosato a través de drones que permitan llegar de manera perfecta y exacta a las matas sin que tenga un impacto en la salud humana. Entonces el dron detecta cuando hay seres humanos para no expulsar la sustancia y que solamente lo haga cuando se encuentre la mata. Esas son otro tipo de alternativas. Es más o menos lo que se ha planteado internacionalmente. Mire, doctora Manrique, ya que se mete usted en ese tema, en estas condiciones de la Corte Constitucional para volver a la aspersión aérea con glifosato en el país, el gobierno se ha comprometido a cumplir con esas condiciones, pero en la práctica, ¿qué tanto se puede? Porque son muy específicos esos lineamientos y además se pregunta uno si el costo-beneficio se justifica, porque la aspersión aérea con glifosato debe ser costosísima. Sí, pero yo creo que el costo siempre va a ser justificable mientras se pueda controlar y controvertir el narcotráfico. Es mucho mayor el negocio y mucho mayor los daños que puede causar el narcotráfico en Colombia y en el mundo a lo que podría costar realmente la estrategia que exige con los criterios que se piden por parte de la Corte Constitucional. ¿Es costoso? Sí, pero también hay posibilidades de cooperación internacional, como el caso de Estados Unidos y otros organismos internacionales que han estado apoyando estas estrategias. Pero yo creo que sin duda es posible tener los recursos y las estrategias adecuadas. Perfecto. Doctora Manrique, ahora hablemos un poco del contexto. ¿Cómo se está viendo lo que está sucediendo, por supuesto, en Colombia, pero también en contexto con otros países que también tienen producción de cocaína y que también son países de los cuales sale la cocaína? Son rutas, son utilizados como rutas. Estamos hablando de lo que está pasando en Perú, de lo que está pasando inclusive en Chile. Pues realmente digamos que nos mantenemos en los países críticos, en los países que salen anualmente en rojo. En los informes del año pasado y de este año está Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia en zona roja, desafortunadamente. Y esto varía mucho por las estrategias de los gobiernos. Uno internacionalmente le queda muy difícil explicar que hay una sentencia de la Corte que le impide al gobierno poder aplicar estrategias de glifosato. Entonces el gobierno por un lado plantea quiero realizar la aspersión, pero por otro lado tengo una limitación judicial. Eso internacionalmente no es fácil de explicar. Entonces, pues lo único que se trata es de mirar cómo el gobierno cumpla con estos criterios para poder cumplir con la estrategia, porque realmente hay un principio de responsabilidad compartida que tiene Colombia como productor de cultivos ilícitos y que pues esa responsabilidad no la podemos quitar. Entonces tenemos que mantener las estrategias y desafortunadamente seguiremos en la lista roja internacional hasta que podamos lograr controlar estos cultivos. Muy bien, es la doctora Viviana Manrique, abogada integrante de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE, a quien le agradecemos estar aquí en Redman Noticias. Nos atiende desde Viena. Un feliz día. Gracias, que estén muy bien.